Llegó el señor Frakelli al escritorio. Muy bien, acá estamos. Esto quiere decir entrevistas y hoy más que nunca consumidores. Sí, claro, porque el tema de las tarifas es un tema que se viene hablando. Si el gobierno de Mauricio Macri cumplió 6 meses, hace 6 meses que se viene hablando de las tarifas. ¿Se 7 entienden veces o no? más me vino. ¿De gas? Claro. Yo trabajo, mi marido trabaja ahora, afortunadamente. ¿Qué hago? No me digas que pague. Me vienen dos partes encima. Yo voy a explicar lo que 7 dice. veces más. Lo que dice en la resolución. A La ver. resolución dice que los usuarios residenciales no pueden pagar una tarifa superior a un 400% de aumento en relación al mismo periodo, en relación a igual nivel de consumo del mismo periodo del año anterior. Si la facturación que ahora ha llegado es de abril-mayo, por ejemplo, hay que compararlo con la facturación de abril-mayo del año 2015 y en relación al mismo nivel de consumo. Es decir, si en abril-mayo del año pasado se consumió, por ejemplo, 100 metros cúbicos, los 100 metros cúbicos de abril-mayo de este año, el importe no puede superar un 400% de lo que se pagó en la facturación del año pasado. No es el total de la facturación del año pasado. Con respecto a Al los metro cúbico. porque eso después tiene los impuestos, Claro. que, entre otros el IVA, que es del 21%. Entonces uno tiene que ir a la empresa. En mi caso es Gas Natural Fenosa, para otros Metrogas o depende de la provincia. ¿Qué? Podés, si vos no tenés claro Tengo que ir a la el empresa. análisis de tu Póngase facturación, la cola. hay que ir a la oficina comercial Sí. de la empresa que corresponde al domicilio y decir, bueno, yo quiero pagar, pero voy a pagar hasta un 400% de aumento. Sí. Porque acá hay una confusión A ver, que quiero aclarar. por favor. Una cosa es lo que dice la resolución y otra cosa es lo que dijo antes de ayer el ministro Rogelio Frigerio, que dijo que las facturaciones que vienen con un importe superior al 400%, que no se pague y que esperen que la empresa envíe una nueva facturación. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo la empresa mandar una nueva facturación si no tiene una indicación por parte del Poder Ejecutivo que contemple lo que ha dicho el ministro Rogelio Frigerio? Porque la resolución dice en relación al mismo nivel de consumo. Pero como este año hemos tenido bajísimas temperaturas, son las temperaturas más bajas en los últimos 60 años, entonces el nivel de consumo del año pasado fue menor que este año. Sí o sí. Entonces se está haciendo una comparación con dos periodos con temperaturas totalmente distintas y con niveles de consumo totalmente diferentes, que se produjeron solamente o simplemente por el cambio climático. Sí, perfecto. Héctor, a partir de estas resoluciones, de aquí en adelante, por lo menos hasta fin de año, ¿no habría nuevos aumentos? Yo espero que no, porque ya el aumento del 400% Es elevado. es un tarifazo. Y para las pequeñas y medianas empresas, para los comercios, es de un 500%. Y todo eso se traslada luego a los precios finales de los productos que consumimos. Y lamentablemente no muchas veces en la misma proporción, sino incluso en una proporción aún mayor. De modo que no creo que exista un nuevo aumento de tarifa. Ahora, toda esta confusión se está presentando porque no han consultado con las entidades de defensa de los consumidores, sí. porque no se convocó a una audiencia pública. ¿Por qué? Porque el ministro dijo que se convocó en el año 2005, 2006. Pero el Hace país 1000 años. ha cambiado, en 14 años, ha cambiado muchísimo. Claro. Además, la obligación es convocar audiencias públicas cada vez que se va a modificar los cuadros tarifarios. Sí, compañero. Héctor, usted hablaba recién, bueno, lógicamente de los aumentos de las tarifas. El gobierno está estimando para el mes de junio una inflación entre un 2 y un 2,5%. ¿Qué números ustedes manejan en relación al mes que pasó? Nosotros medimos no la inflación, sino la canasta básica de alimentos.
Y lo que observamos que hasta el último relevamiento del último día de junio, los aumentos han continuado de manera muy alta, muy grande. Estamos con aumentos casi de un 3% en el mes de junio, la canasta básica de alimentos en la ciudad de Buenos Aires. En la inmensa mayoría de los países del mundo, ese aumento se da en un año. Y en la Argentina lo tenemos en 30 días. A mi juicio, el gobierno tiene que aplicar las leyes que están vigentes y que hoy no se están cumpliendo. Por ejemplo, Héctor. La ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios. Esto es muy importante. Esta ley se aprobó en el año 2014 y nunca hasta el día de hoy se aplicó, ni por el gobierno anterior ni por el actual. ¿Qué dice? ¿Qué dice esta ley? Que distintos funcionarios del Ministerio de Economía, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, observan, hacen el análisis de los precios desde el productor agropecuario o industrial hasta el consumidor, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo que el Estado pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón para restablecer la normalidad. ¿A quién hay que Ahora, pedírselo eso claro. para que funcione? Y además... Al Ministerio de Economía de la Nación. ¿Y qué al gobierno. lecturas hacen, Héctor, ustedes del por qué, en definitiva, no se está implementando, teniendo en cuenta que también hay una cultura del comerciante de aumentar por las dudas? Exactamente. Yo siempre vengo diciendo que en la estructura de costos hay un ítem que es por las dudas y se van remarcando los precios innecesariamente, especulativamente. ¿Cómo es posible que las grandes cadenas de supermercados en los países europeos tengan un nivel de remarcación entre lo que le pagan al productor o el fabricante del producto y lo que le cobran al consumidor entre un 7 y un 9%? Acá es como... Y acá oscila, 10 veces depende del más, ¿no? artículo, entre un 40 y un 250%. Es un escándalo. Eso con la ley tendría que acabar. Pero si se aplicaran las Observatorio de leyes, precios. si aplicaran las leyes, eso es un verdadero abuso de empresas que tienen una posición dominante en el mercado. 5 grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. 28 grandes empresas, todas incluso de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Se hace necesaria la intervención del Estado en protección de la sociedad. Pero entonces, Sí. Héctor, con los números que usted está dando, a ver, a fin de año vamos a terminar con índices elevados tanto de inflación y recesión, evidentemente. Yo calculo que si proyectamos los aumentos del costo de la vida hasta ahora, a fin de año estamos superando el 40%, que coincide con lo que dijo el ministro Prat-Gay. Habló de 42. Habló de un 42. De acuerdo a nuestros datos, nos va a dar entre un 40 a un 43% el aumento de los artículos de la canasta básica de alimentos. Héctor, ¿cómo ve el resto del país? Porque la primera noticia que dimos esta mañana fue que en la zona de la costa atlántica, con respecto a los tarifazos, ya se está judicializando en muchas provincias, en muchas localidades, mismo aquí en el conurbano. ¿Cómo ves el movimiento para hacer un mapa del país? Yo lo que veo es lo siguiente: cuando existe una resolución judicial, aunque sea de primera instancia, que hace lugar a la medida cautelar y suspende los aumentos, los usuarios tienen derecho a no pagar los aumentos y cumplir con la resolución judicial, porque está vigente hasta tanto se revoque por un tribunal superior. Una cuestión colectiva tiene que ser para que tenga más fuerza, no puede ir un particular. Que los usuarios acaten las resoluciones judiciales. Cuando un juez de una determinada provincia o de una determinada ciudad hace lugar a la medida cautelar, que suspende el aumento hasta que se discute el problema de fondo, mientras tanto el usuario tiene el derecho a aceptar esa resolución judicial y a no pagar el aumento. Tiene que ser una resolución rápida. ¿Cómo? Una resolución rápida por parte de la justicia. Y hasta tanto se resuelva
La justicia no tiene plazos Claro. perentorios, puede resolverse rápidamente o no. Hasta tanto se resuelva definitivamente, hay que cumplir lo que dicen los fallos judiciales. Suspenden los aumentos en la medida cautelar mientras se discute el problema de fondo. Bueno, los usuarios tienen derecho a acatar la medida cautelar. Bueno, para repasar entonces cualquier cosita, Consumidores Libres, la página, los teléfonos, los 0800 que tendrán ahí, y ir a las oficinas comerciales de los servicios para exigir que se cumpla al menos lo que dijo el ministro, ¿no? Hasta un 400% de aumento, no de la factura anterior, sino del metro cúbico que se gastó de igual periodo del año anterior. Comenzando con el 1 de abril Eso. del año. Por esto hay que Esto con el referenciarlo gas. al 1 de abril. Tal cual. Los teléfonos de Consumidores Libres, lunes, miércoles y viernes de 14 a 18, 4373, 1109. Consultas por correo electrónico que nos llegan a centenares. Consumidores-libres@yahoo.com.ar o si no, en la página Sí, ahí la estamos viendo. www.consumidoreslibres.net.